Yo soy Luz López y estoy aquí como responsable del ecosistema Más Empresa de Ibercaja. El ecosistema es un proyecto impulsado por el banco y su fundación, Ibercaja, que lo que pretende es favorecer el crecimiento y la transformación empresarial de las organizaciones. Trabajamos sobre 5 verticales. Uno es la innovación, otro es la digitalización, otro es la sostenibilidad, la diversidad y la transformación cultural. Y como estos son nuestros temas de interés, indudablemente el tema que hoy nos va a compartir Juan Royo, que ha venido aquí para hablarnos cómo las empresas que están implementando una responsabilidad social corporativa, las empresas que están desarrollando internamente esos ODS, seguramente, nos lo va a confirmar, pero seguro que están mejor preparados para afrontar en este momento esta crisis COVID que indudablemente nos está acompañando en este contexto. Juan Royo es economista, es experto en responsabilidad social corporativa, es una de las personas más influyentes en el tema de redes sociales y es creador del blog culturarsc.com. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a todos también por acompañarnos. Os indico, Juan va a hacer una exposición de aproximadamente 30-40 minutos y luego tendremos un turno de preguntas abiertas. Como somos muchos, para poder participar en el debate, os pediría por favor que abráis el chat, vayáis escribiendo las preguntas y al acabar, Juan, yo os iré dando la palabra en orden de que hayáis hecho esas preguntas para que podáis hacérselas directamente a él, ¿de acuerdo? Es simplemente una forma de poner orden. Juan, todo tuyo, te escuchamos. No. Juan, no te escuchamos porque tienes el micro cerrado. Que no me funciona con nada. ¿Vale? ¿Habla ahora, Juan? A ver. Perfecto. Ahora sí, vale. Perfecto. Me veo aquí solamente yo en la pantalla. A ver. Ahora te veo a ti. Bueno, en cualquier caso, doy a compartir la pantalla, ¿verdad, Luz? Sí, exactamente. Ya puedes compartir y comenzar tu presentación. A ver. ¿Así la veis todos? Sí. Perfecto. A ver. Sí. Así. ¿En formato presentación? En formato de presentación está así, ¿verdad? Perfecto. Fenomenal, muy bien. Pues nada, pues comenzamos ya. Pues muchas gracias, Luz, por invitarme a participar. Juan, un momentito. Voy a silenciar todos los micros y solo te voy a dejar a ti abierto. ¿De acuerdo? Un segundito, yo te aviso. Perfecto, Juan, cuando quieras. Fenomenal. Pues nada, pues insisto en los agradecimientos a Luz y a todo tu equipo para invitarme a participar en este seminario web en donde, bueno, vamos a tratar un poco de ver cómo la responsabilidad social corporativa se enroca en algo absolutamente moderno y que puede ser, pues la verdad es que un buen parapeto frente a los momentos tan dramáticos en los que nos encontramos, ¿no? Con pues una situación realmente pues, de emergencia, de excepción. ¿Cómo nos enfrentamos desde la responsabilidad social corporativa? Pues yo creo que lo primero de todo nos tenemos que plantear un poco si las cosas tal y como las estábamos haciendo hasta ahora, las estábamos haciendo de manera correcta. Los que me conocéis sabéis que, bueno, pues que soy un gran aficionado tanto a la literatura como al cómic, como al cine, ¿no? Y yo leí una entrevista a Michael Ende en El País, en el año 84, que realmente marcó un poco mi percepción de lo que era la economía como ciencia social, ¿no? Os leo rápidamente. Michael Ende hablaba del sutil equilibrio, ¿no? Y él decía, cuando nos fijamos un objetivo, el mejor medio para alcanzarlo es tomar siempre el camino opuesto. No soy yo, no es Michael Ende quien ha inventado dicho método. Para llegar al paraíso, Dante en su Divina Comedia comienza pasando por el infierno. Para encontrar la realidad hay que hacer lo mismo, darle la espalda y pasar por lo fantástico. Es el recorrido que lleva el héroe de la historia interminable, Bastián. Para descubrirse a sí mismo, Bastián debe primero abandonar el mundo real, donde nada tiene sentido, y penetrar en el país de lo fantástico, en el que, por el contrario, todo está cargado de significado. Sin embargo, hay siempre un riesgo cuando se realiza tal periplo. Entre la realidad y lo fantástico existe, en efecto, un sutil equilibrio que no debe perturbarse. Separado de lo real, lo fantástico pierde también su contenido. Esto lo dijo Michael Ende, el autor de la maravillosa historia interminable, y realmente yo creo que ese es un poco el punto en el que estamos, ¿no? El cambio de paradigma en donde la economía tiene que ser cada vez menos economicista y más social. Cada vez la economía tiene que ser más financiera y más humanitaria.
No sé si conocéis a este personaje, Walter White, luego se transformaría en Heisenberg, es el protagonista de la serie Breaking Bad, y él interpreta a un profesor de instituto. En el primer capítulo les habla a sus alumnos en el primer día de clase de qué es la química, y él dice que hay muchas personas que piensan que la química es el estudio de la materia. Y él dice que están confundidos. La química es el estudio del cambio, la química es el estudio de la evolución. Yo entiendo la economía también, no tanto como la asignación de recursos escasos, sino como la adaptación de los seres humanos en esa sociedad, en ese conjunto, y cómo somos capaces de sobrevivir. Fijaros en ese cambio de paradigma. El cambio de paradigma viene siendo una constante a lo largo de la historia de la humanidad. Esta persona que tenemos aquí es Catherine Schweizer, fue la primera mujer que corrió una maratón en Estados Unidos. ¿Y por qué las mujeres no corrían antes de finales de los años 60 maratones? Os podéis decir, pues a lo mejor es porque no querían. Bueno, pues podría ser una razón, pero no es esa la razón. La razón es porque estaba prohibido que las mujeres corrieran maratones. Fue la valentía de Catherine de romper las reglas establecidas y romper algo que era manifiestamente injusto. Ese pensamiento único lo rompió de aquella manera, y a partir de aquel momento las mujeres pudieron correr maratones. Ese señor con cara de mala leche que está detrás intentando impedir que Catherine corra la carrera es el juez, que al final intentaba cumplir su papel, ¿no? de evitar que se cumpliera una ilegalidad. A los pocos años realmente se hizo esta otra foto con Catherine, porque realmente no era nada personal, simplemente había unas reglas, esas reglas se cambiaron, y a partir de aquel momento las mujeres pudieron correr maratones, y todo tan sencillo. En mi época, cuando yo era joven, yo soy de la generación de EGB, los niños jugábamos con Madelmanes, y había Madelmanes que había con el espacio. No me imagino a las niñas que hubiera barriguitas del espacio, que hubiera Barbies del espacio. Por cierto, esta figura que tienen aquí se subastó recientemente en eBay y alcanzó la friolera de 3.000 euros, con lo cual si ustedes tienen algún Madelman de aquella época, pues guárdenlo como un empaño, porque los coleccionistas pues ya ve que pagan verdaderas fortunas, ¿no? Hoy en día las Barbies pueden ser astronautas y no hay ningún problema, no hay ninguna cosa rara, es algo absolutamente normal y algo absolutamente lógico. Y quédense con la palabra lógica, que la vamos a repetir en varias ocasiones en esta presentación. Entroncando en la cuestión de la enfermedad que nos ocupa, esas infecciones, fíjense cómo el Foro Económico Mundial hace una serie de predicciones de cuáles van a ser los impactos más peligrosos que va a tener la humanidad. Entre todos ellos estaba, por supuesto, también este tipo de enfermedades como este, pero también había otros, como los ciberataques, como desde luego las armas de destrucción masiva, como la pérdida de biodiversidad, las catástrofes naturales, las crisis respecto del agua. Fíjese que todos de esos dramas, de esos impactos que puede haber negativos en la economía, uno de ellos es el que realmente ha llevado a cabo. Pero fíjense cómo desafortunadamente tenemos otra serie de impactos que también pueden ser muy dañinos para la economía, para la sociedad, y que de momento están un poco ahí como en stand-by, como en letargo, ¿no? Porque nos estamos centrando en este caso. Sin embargo, si hablábamos de probabilidad, fíjense cómo las enfermedades infecciosas, el tipo de coronavirus, no aparece. Es decir, efectivamente ha provocado, como muy bien predecía el Foro Económico Mundial, un impacto muy fuerte, pero entre las probabilidades eran probabilidades escasas. No era una de las probabilidades que realmente fuera a llevarse a cabo. Y sin embargo, fíjense cómo ha sucedido esa, ¿no? El año anterior, en el año 2019, el mismo estudio, aquí ponemos un poco en relación pues el impacto que tienen. Fíjense ahí esa masificación de esas enfermedades infecciosas tenían efectivamente un impacto muy fuerte dentro de la economía, pero la probabilidad era realmente escasa, y al final esa probabilidad escasa se llevó a cabo. Los mercados financieros, que saben que al final hay una fuerte implicación, y un poco la presentación de Michael Ende al principio, ¿no? Entre lo que era la economía real y la economía financiera, al final son dos mundos que se casan, tienen que ir siempre de la mano, no se entiende uno sin el otro, pero hay cierto, es verdad, que las burbujas pues lo que hacen es llevar, que no sean mundos paralelos, sino que las burbujas crean al final efectos en donde no se relaciona la economía financiera con la economía real. Pero en este caso, fíjense cómo el gráfico que les pongo aquí es el índice de volatilidad del Chicago Board of Trade en Estados Unidos. Hay otros índices de volatilidad, como por ejemplo el VIX, pero este en concreto nos pone que
que los mercados financieros estaban en una situación de pánico, fíjense, muy similares a la que sucedió en la crisis del año 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers, cuando estábamos todos pendientes de que, bueno, pues que esa catástrofe de bonos pues pudiera incluso colapsar el propio sistema capitalista. Pues ahora estamos en un nivel de histeria muy parecido al de aquella época. Cuando estábamos hablando desde un punto de vista tradicional sobre cómo afectar la crisis del coronavirus a la economía, nos planteamos qué pasó con crisis similares en otras épocas, ¿no? Y cuál es la probabilidad de que al final estas crisis devengan en una recesión, ¿no? Fíjense que los niveles más rojitos, de más naranja más clarito, hasta más rojo, es la probabilidad que tenemos de caer en una recesión. Hoy en día estamos en un 50% de probabilidades de caer en una recesión. En el año 2008, por ejemplo, en el gráfico de arriba, fíjense cómo la crisis fue llevando, al final la recesión salió. En el gráfico de abajo les pongo un periodo temporal bastante más amplio en cómo ha ido evolucionando la probabilidad para entrar en recesión o no, hasta que efectivamente al final el 100% es que realmente se llevó a cabo una recesión, como fue la de la burbuja de las .com en el año 2000 o la burbuja de Lehman Brothers en el año 2008, que llevó también ese periodo de recesión. Ahora no estamos todavía en ese momento, si bien es cierto que todavía no estamos encontrando los datos macroeconómicos que justifiquen esa recesión, que los empezaremos a conocer a partir de esta semana con los resultados empresariales en Estados Unidos. Ya lo hemos conocido parte con el paro también en España, que hemos visto también una serie de datos realmente muy, muy preocupantes. Al final va a ser una recesión muy pequeña, va a ser una recesión muy grande. Pues fíjense como les he puesto aquí, cómo se ha tardado en recuperar diferentes tipos de recesiones en los años 60, 70, en los 80, y la de crisis de Lehman Brothers, que es muy parecida a ese nivel de histeria de los mercados financieros, el que tenemos actualmente, pues fíjense cómo fue realmente bastante más duradera que las crisis anteriores, con lo cual nos puede dar también un poco sensación de que lo que estamos viviendo ahora lo vamos a tener que alargar bastante también en el tiempo. Pero sí que es cierto que la situación ha cambiado bastante entre el año 2008 y el año 2020. Por ejemplo, los bonos nocionales, la renta fija, los tipos de interés han caído a niveles muchísimo más inferiores de cómo estaban en el año 2008. Las peticiones de desempleo en Estados Unidos también han caído muchísimo más de cómo estaban en el año 2008. Y la bolsa, los mercados financieros están en unos niveles muchísimo más altos que como estaban en aquella época. Y un tema también muy importante, los costes financieros para las empresas han disminuido muchísimo. De hecho, incluso tenemos países como Japón o zonas geográficas como Europa donde los tipos de interés son negativos, con lo cual un poco pervierte también ese concepto también de préstamo de financiación cuando estos tipos de interés son negativos. En cualquier caso, en Estados Unidos y en Reino Unido, la otra gran parte de la economía occidental, los tipos de interés también están en niveles realmente ridículos. Esto nos lleva a que incluso países como Grecia, que desde luego no son, en fin, ningún ejemplo de transparencia o de rigidez o de ortodoxia macroeconómica, pues fíjese que en la crisis del 2011, cuando Grecia estuvo a punto de salir de la Unión Europea, pues los tipos de interés de Grecia estaban cotizando al 30% y ahora están otra vez al 1 y pico, con lo cual vemos cómo la situación es macroeconómicamente, financieramente hablando, es totalmente distinta a la crisis del año 2008. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a que hay una serie de empresas que se pueden denominar como empresas zombies y que están sobreviviendo a base precisamente de estos tipos de interés tan baratos y que les permiten generar unas expectativas de riesgos muy por encima a lo que realmente están acostumbradas a sufrir. Este es el porcentaje también de empresas zombie que existen en diferentes índices macroeconómicos financieros como el Standard & Poor's 500 o el Russell 2000. Es decir, es una parte muy importante de la economía que está sobreviviendo no en tanto a base a negocios sostenibles, sino al estar en cierta manera dopados por las condiciones financieras actuales. Es muy importante que esto lo traslademos a cuáles han sido las medidas de apoyo del gobierno recientemente, en el caso, por ejemplo, de los autónomos, ¿no? Me hace mucha gracia que una de las medidas estrella sea la moratoria del pago de las cotizaciones sociales. Es decir, yo como soy autónomo que estoy pagando 300 euros, por ejemplo, de cotizaciones a la seguridad social,
este año, este mes que no tengo ingresos, me van a hacer una moratoria, pero claro, los 300 que no pague este mes, si empiezo el siguiente mes se arregla toda la situación y ya nos permiten un poco pues volver a generar actividad económica, en vez de pagar 300 tendré que pagar 600. Pero claro, los ingresos del mes en el que he estado parado no los tendré, con lo cual realmente va a ser un problema realmente, para mí es un poco tratar de hacer, en fin, no ir realmente a la cuestión del problema, pero en cualquier caso esto es lo que hay. Una de las claves fundamentales de la responsabilidad social corporativa va a ser, y hacía yo un poco alusión también a ese efecto humanista también de la empresa, pues la protección del empleo. Es decir, el empleo al final va a ser un poco la clave en donde pues la economía vaya a sobrevivir y al final efectivamente la administración pública y las ONGs van a tener un papel muy importante, pero realmente yo entiendo que son las empresas las que fundamentalmente van a tener que reportar qué están haciendo esas empresas en términos de empleo, en términos de equilibrar esa productividad que es básica para generar también valor añadido para la propia empresa. Esto es un poquito cómo se están comportando los ratios de desempleo en Estados Unidos y cuánto tardan en volver a la normalidad. El caso de España es realmente bastante más dramático porque la economía norteamericana es una economía más flexible, en muchos casos a lo mejor desde un punto de vista afuera nos puede parecer incluso que muchos trabajos son precarios. Yo siempre digo que al final el que una economía sea flexible o precaria debe ser el propio trabajador quien lo defina como tal. No es lo mismo un profesor asociado que un profesor que quiera ser titular y que cobre con un salario de asociado o un becario, no tiene nada que ver, pero en cualquier caso, desde luego el problema de España es muchísimo más acuciante, sobre todo por el tema del paro estructural, porque sí que es verdad que hasta ahora hemos ido pues reduciendo niveles de desempleo, pero sí que es cierto que se ha venido quedando también mucha gente detrás y realmente es complicado que se vuelvan a incorporar al mercado laboral. Tenemos un problema también añadido, una circunstancia que es la tecnología. No estoy pensando yo, ¿verdad?, en Terminator, no estoy pensando en que Robocop nos van a destruir a todos los seres humanos, pero sí que es cierto que al final la robótica, la tecnología está expulsando a muchos puestos de trabajo tradicionales. Este gráfico es paradigmático. Aquí lo que hago es comparar cómo ha disminuido los puestos de trabajo en el sector manufacturero tradicional frente a pues el gráfico de barras en donde lo que hace es incrementar la robotización de las diferentes empresas en España. Y claro, existen ya páginas web donde te calculan la probabilidad de que tu trabajo sea sustituido por el de un robot. Es decir, si aquellas personas que se dediquen a puestos de trabajo, por ejemplo, de cocina rápida o de alimentación de comida basura o de comida que no sea muy elaborada, pues realmente lo van a tener difíciles. Yo hace un par de años estuve visitando Japón de vacaciones y me encontré con diferentes restaurantes donde solamente había robots y donde a lo mejor había una persona que era el encargado para ver si había cualquier problema, pero desde luego no había ni camareros, no había ni cocineros y todo estaba ya un poco precocinado. Los economistas también tenemos grandes problemas con nuestra profesión, tradicionalmente como la tenemos contemplada. Fíjense cómo en el mercado financiero, por ejemplo, los sistemas automáticos de toma de decisión ya continuamente están tomando decisiones en bolsa y asumiendo una serie de riesgos que antes eran una serie de decisiones humanas. En muchos casos la burocracia también con la relación con las administraciones públicas, estoy pensando, por ejemplo, pues en la presentación del IVA o del IRPF, se ha simplificado de tal manera que a lo mejor asesores fiscales pues van a tener que reinventar su papel y que en muchos casos van a tener también complicado seguir haciendo una labor que hoy en día el propio usuario lo va a poder desarrollar. Que decir que otra serie de transacciones tipo transferencias o tipo cualquier operativa que plataformas en línea pueden dar una serie de soluciones que desde luego hasta hace poco la tecnología no permitía. En cambio, fíjense cómo actividades más sociales, más de servicios sociales, más humanitarias, pues van a tener una gran empleabilidad. O, por ejemplo, también pues, temas de educativos, temas de educación especial, temas de profesores de educación secundaria, en donde realmente sus puestos de trabajo no solamente están absolutamente seguros, sino que se van a desarrollar y que se van a seguir demandando ese tipo de puestos de trabajo en temas de educación, de personalización, de, bueno, pues de simplemente pues temas en un mundo globalizado, pues de, oye, enseñar español a personas que vengan fuera y que no sean capaces de hablar español. Las malas noticias tampoco son tantos en el tema de los salarios, porque fíjense en este gráfico que les pongo aquí, cuanto más baratos es la robotización
implantada en las empresas gracias a la tecnología que genera más productividad, los salarios de aquellos puestos de trabajo que se mantienen en esos sectores, estoy hablando, por ejemplo, de la industria por ejemplo, de los salarios de la automoción o de equipamiento electrónico, incluso de la propia industria de los muebles. Bueno, pues no solamente se han mantenido, sino que en muchos casos incluso se han crecido, y las proyecciones son para que sigan creciendo. La fotografía de dónde estamos y hacia dónde vamos a estar, insisto, yo entiendo que con una serie de características tradicionales, es que efectivamente abril y mayo todavía vamos a seguir con una serie pues, de parálisis dentro de lo que es la economía tradicional, y en un año más o menos exactamente volveremos a estar en esos niveles. Yo no sé si el informe de Deloitte contempla todo lo que vamos a hablar hoy en día, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible, la responsabilidad social corporativa, o simplemente es una vuelta a la normalidad tal el cataclismo que hemos tenido. Pero en cualquier caso es una fotografía que, bueno, deberíamos también entrar a debatir si encaja o no encaja. Por centrarme un poco en el tema de la responsabilidad social corporativa y de los ODS, sí que me gustaría hacer alusión históricamente cómo el planeta ha visto reducidos sus niveles de pobreza extrema. Cuando hablo de pobreza extrema, hablo de personas que sobreviven con menos de $1 al mes. Es decir, eso es lo que llamamos pobreza extrema. Y vemos cómo a nivel macroeconómico, a nivel de miles de millones de personas, pues Asia ha sido el gran campeón en esa reducción de pobreza. Sin embargo, existen otras zonas geográficas, como es el África subsahariana, por ejemplo, en donde esos niveles ni muchísimo menos se han reducido, sino incluso hasta se han podido aumentar, ¿no? Pero en cualquier caso, cuantitativamente, con el drama que supone hablar de cuantitativamente cuando estamos hablando de personas, realmente los objetivos del milenio se cumplieron de forma anticipada desde ese punto de vista macroeconómico. Los objetivos del milenio que propiciaron lo que se llamaba el Pacto Global de Naciones Unidas, una serie de 10 principios en donde las empresas se comprometían, entre otras cosas, pues a eliminar el trabajo infantil de sus cadenas de valor, a eliminar el tema de la corrupción, a ajustarse a consideraciones de derechos humanos y a afrontar una serie de retos medioambientales. En cualquier caso, los objetivos del milenio que les decía en la diapositiva anterior se han visto superados por los objetivos de desarrollo sostenible, que son los 17 objetivos donde Naciones Unidas y todos los países más importantes del mundo se pusieron de acuerdo para generar una especie como de hoja de ruta, de mapa, y para entender cuáles sean los negocios sostenibles. Es decir, si cualquiera de ustedes que está participando no es capaz de encontrar su objeto social dentro de ninguno de estos 17, pues sinceramente yo creo que están mal enfocados a la hora de llevar a cabo una generación de valor coherente. Fíjense que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible no se pueden cumplir de manera independiente. Son todos transversales, todos dependen de otros. No puede haber salud y bienestar si no hay educación de calidad, no puede haber agua limpia y saneamiento si no hay igualdad de género, o desde luego no puede haber, no podemos eliminar la pobreza si sigue existiendo hambre. El objetivo 17, la presentación también versará sobre todo por ese objetivo 17, en el que cada vez frente a la competitividad, la colaboración genera mucho más valor añadido que la competitividad, por así decirlo. Y tengan en cuenta que yo soy de la generación de la EGB, yo soy la generación en la que en los años 80, yo cuando estudiaba económicas en la facultad de la Universidad de Zaragoza, el modelo mío era Mario Conde, que fíjese luego en lo que vino, y mi película de cabecera era el Wall Street de 1987 de Oliver Stone, que era un poco esa, bueno, pues toda la especulación financiera, los mercados financieros, todo ese tipo de negocios que no abogaban ni mucho menos por la sostenibilidad. En cualquier caso, la pandemia actual sí que ha influido sobre todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, al final, la pobreza, hemos aumentado la brecha. Por supuesto, al final también el hambre cero, las cadenas de distribución se ha podido ver perjudicadas. Qué decir sobre la salud, con el drama que tenemos, no solamente los contagiados, sino con todos los muertos. La educación también puede haberse visto reducida también, y puede haber incrementado la brecha salarial entre aquellas familias que puedan disponer de wifi en su casa y puedan disponer de ordenador frente a otras familias que no podían tener este tipo de facilidades, o aquellos alumnos de educación especial que necesitaban una educación tan personalizada que sea difícil trasladar la pantalla de ordenador. O temas también como igualdad, como temas también, pues en fin, de acción contra el clima, aquellos recursos que antes se destinaban a temas medioambientales ahora se han tenido que destinar urgentemente hacia temas de salud, con lo cual han podido verse también perjudicadas por alguno de estos aspectos. En cualquier caso, y por centrar el tema, pero yo creo que era importante hacer este planteamiento inicial, el concepto.
¿De qué es lo que vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de responsabilidad social corporativa. ¿Y la responsabilidad social corporativa en qué se basa fundamentalmente? Se basa fundamentalmente en lógica. Se basan fundamentalmente en crear un aeropuerto como el de Teruel, por ejemplo, con una utilidad muy clara, con unos objetivos muy claros y con un cliente muy, muy claro. Frente a, por ejemplo, pues el otro ejemplo que tenemos en Aragón, frente a un aeropuerto que está vacío y que es absolutamente una ruina y que cuesta un montón de dinero. Máxime cuando tenemos al lado de Huesca otro aeropuerto como el de Zaragoza que puede efectivamente pues, generar un montón de tráfico y absorber. No es necesario tener dos aeropuertos iguales de similares características, lo ideal es tener un aeropuerto de unas características como el de Teruel y otro aeropuerto como el de Zaragoza de otras características totalmente diferentes. Y el concepto de responsabilidad social corporativa engloba este concepto que viene del inglés, que es el de la mayordomía. ¿Quién es el mayordomo de una casa? Aquel que vela por todos los asuntos o por la propiedad de otra persona. Ese un poco debe ser el responsable de responsabilidad social corporativa, el director de responsabilidad social corporativa, que es una figura que en las pequeñas y medianas empresas debe recaer inevitablemente en la figura más alta de la propia organización. Es el administrador de todos los recursos, tanto financieros como no financieros. Es una palabra que viene del inglés, el stewardship, y que ahí sí que tiene realmente un argumento de gestión empresarial, especialmente, y que es el que yo creo que deberíamos de traer un poco también aquí a España y recogerlo, esa mayordomía. Pero esa mayordomía no puede venir, no puede evitar en ningún momento una cuestión básica y fundamental a la hora de hacer negocios, máxime cuando son sostenibles, que es la ética empresarial. La ética. Estos dos personajes que tienen aquí, Walter White ya lo habíamos hablado, aquí ya está convertido en Heisenberg, y Jesse Pinkman, sus socios, son dos delincuentes de la serie Breaking Bad, ya les he comentado antes, y les hago un pequeño destripe, muy pequeñito, pero yo creo que sí es importante, ¿no? En un momento de la película capturan a un camello de estos dos narcotraficantes y lo meten en la cárcel. Ellos confían en la lealtad del narcotraficante y creen que no va a cantar a la policía, con lo cual nos van a tener. Pero al final tienen dudas. Entonces, hablando con su abogado también de dudosa poca ética, les plantea qué hacer con este personaje, y una de las posibilidades se pueden imaginar que es, bueno, pues asesinarlo en la cárcel y ya muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Pero eso es amigo de Jesse Pinkman, del más joven, a Walter White no le parecía tampoco mala idea, pero bueno, en cualquier caso no le quieren asesinar. Y al final se plantean, bueno, pues pagarle dinero a otra persona para que pues, asuma las culpas y para que parezca que es el gran capo de la mafia. Es una persona que está acostumbrada a salir y a entrar en la cárcel, con lo cual no tiene ningún problema de, por un módico precio de $50.000, pues comerse los 3 años de cárcel que se iba a tener esta persona que habían pillado presa. Claro, Walter White, en cuanto ve que hay que pagar $30.000, pues claro, se ve un poco, en fin, pues apesadumbrado, ¿no? Por este importe, ¿no? Y entonces Saul Goodman, el abogado, le dice, amigo, es que la ética es cara, ¿no? Tener conciencia es caro. Hay muchas veces que buscar atajos es algo muy sencillo, pero realmente al final, ¿a qué nos conlleva? Pues a este tipo de consideraciones, ¿no? En la ética, en donde definimos la ética como el objetivo de maximizar siempre el bienestar humano. Y el bienestar humano es obvio que trasciende a el bienestar financiero. El bienestar humano es algo que nos obliga a, en cualquier momento, siempre procurar esa maximización de bienestar humano, no estrictamente las cuentas financieras de nuestra empresa. Y esto cambia totalmente el paradigma de cómo se entiende la empresa moderna, porque Adam Smith, el padre del liberalismo, el padre de la economía de mercado, afirmaba que maximizar el yo maximizaba a nosotros frente a la economía anterior, donde había un poder público, un poder fáctico, que podía ser la aristocracia, en el que organizaba, coordinaba totalmente la economía. Esa aristocracia luego, en ciertos modelos económicos, como es el comunismo, como el fascismo, era el Estado el que sustituía a la aristocracia para organizar la economía. Pues bien, Adam Smith afirmaba que maximizando el yo, la utilidad de cada uno de nosotros, al final se maximizaba la utilidad del conjunto de la sociedad. Pues bien, la responsabilidad social corporativa le da la vuelta a esta frase y lo que dice es que maximizando el nosotros es la única manera de maximizar el yo. Siempre que nosotros tomemos decisiones tenemos que pensar, pues si estoy tomando yo decisiones, tengo que pensar mi decisión pensando en que voy a beneficiarme a mí, por supuesto, como un agente más, pero también a Pilar, pero también a Edita, pero también a Carmen, pero también a Ruth. Y Ruth lo mismo, Ruth cuando tome decisiones tiene que estar pensando en cómo favorecer a Juan, a Edita, a Pilar, etcétera. Al final, esa maximización de la utilidad de la sociedad es la que me va a beneficiar a mí. Si yo soy capaz de compensar mis emisiones de CO2, estaré muy bien, pero si soy el único de España que las compenso, el problema de la contaminación no se va a solucionar. Es cuando todos compensemos las emisiones de CO2, es entonces cuando yo podré respirar aire.
La responsabilidad del desarrollo sostenible compartido por todos aquellos cuyas acciones afectan al desempeño ambiental de la actividad económica y el progreso social, que se refleja como un valor y una práctica por individuos, organizaciones, comunidades y autoridades competentes. Eso es lo que es la responsabilidad social corporativa. La clave de la responsabilidad social corporativa es trascender al concepto de empresa tradicional. Fíjense, hasta ahora había habido dos mundos, ¿no? El mundo en donde las empresas con su ánimo de lucro obtenían una gran rentabilidad económica, pero una menor rentabilidad social, y el sector de las ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, del sector público, donde entendíamos que tenía una gran rentabilidad social, pero desde luego no estaban medidas por términos financieros o no buscaban ese ánimo de lucro. Pues bien, la inversión socialmente responsable dio ya un primer paso al admitir las preferencias y los valores y la ética de los inversores en determinados tipos de inversiones, más allá de que esas actuaciones fueran legales. Además de ser legales, debían ser responsables, y por supuesto también las inversiones de impacto van a buscar aquellos objetivos que aunan rentabilidad económica también con rentabilidad social, y estamos un poco pues llevando a cabo ejemplos que realmente incrementan el valor para la sociedad. CREAS, una sociedad de capital riesgo social aragonesa, es un poco el referente a nivel español de este tipo de inversiones. Este tipo de inversiones que se traslada, por ejemplo, pues a los mercados en donde podemos financiar actividades específicas de energías renovables o actividades específicas del sector social. Este es el mercado de bonos verdes, en donde ya no vamos a financiar a una empresa, por ejemplo, como Iberdrola en su conjunto, no vamos a comprar un pagaré de Iberdrola, sino que vamos a comprar es un pagaré de Iberdrola que invierte en un proyecto de energía renovable. Y es en ese proyecto de energía renovable en donde va a tener el beneficio de nuestra financiación de nuestro dinero. Este, por ejemplo, es otro bono también que está emitido por la Comunidad de Madrid, en donde el objetivo de este bono, el objetivo es financiar pues temas de abordaje, pues temas de accesibilidad a la vivienda, de educación, de inclusión social, etcétera. Y es un fondo que tiene una serie de impacto más allá de la rentabilidad económica, el tipo de interés que pueda ofrecer este fondo, sino un número de beneficiarios, pues 34 familias que no tienen vivienda, 146.000 estudiantes en situación de vulnerabilidad, 187 personas con discapacidad, etcétera. Pues es ahí, sobre ese tipo de personas, donde nuestro dinero va a financiar ese tipo de proyectos muy concretos. Y es un bono que efectivamente se puede comprar, como se puede comprar cualquier otro tipo de bono de cualquier otro tipo de empresa. Las empresas, las corporaciones B es una empresa que frente al ánimo de lucro tradicional lo que trasciende es y dice, bueno, ¿yo por qué tengo que tener ese ánimo de lucro? A lo mejor yo quiero montar una empresa y el objetivo mío no es tener ánimo de lucro, el objetivo mío es generar empleo entre mujeres, por ejemplo, o a lo mejor es generar empleo entre mujeres con discapacidad, o a lo mejor es generar empleo entre mujeres con discapacidad y migrantes. ¿Quién me dice que no puedo tener ese objeto social? Por supuesto, para ser capaz de generar sostenibilidad en este negocio, de generar una serie de rendimientos, una serie de actividades que me permita seguir manteniendo la viabilidad de esa empresa, porque si no, en el momento en que se me acabara el dinero, ya no sería capaz de llevar a cabo el resto de mis actividades. Y aquí entramos en qué cosas pueden hacer, qué cosas se pueden aportar desde la responsabilidad social corporativa. Bueno, pues el tema financiero es importante. ¿Es necesario que todas las transacciones se hagan en efectivo? ¿Es necesario salir a la calle y sacar dinero en efectivo y pagar en efectivo? Bueno, pues a lo mejor a un nivel realmente más sencillo, pues no debería ser así. A lo mejor podíamos llevar a cabo otro tipo de transacciones económicas directamente a través del teléfono móvil o las aplicaciones que podemos hacer. Eh, es realmente dramático comprobar cómo ha disminuido la contaminación simplemente por el tema de la paralización de la economía mundial. Este es el ejemplo, por ejemplo, de China, ¿no? Cómo ha disminuido los niveles de contaminación, de polución, desde antes de la crisis a después de la crisis. Esto nos tiene que hacer replantearnos si una vez que generemos la atracción económica, queremos volver a caer en este mismo modelo, ¿no? Porque al final, si los problemas de salud los hemos tenido ahora por el coronavirus, ¿por qué no vamos a poder tener problemas de salud también por el cambio climático y vamos a poder volver a estar en un sitio? De lo que se trata es que ese desarrollo sea sostenible.
el transporte. Esto es una imagen de cómo estaba una ciudad en un día tradicional. Hoy en día están totalmente vacíos, pero fíjense el impacto que puede generar esta racionalización de los horarios, esta racionalización de coches. Fíjense cómo ustedes que están acostumbrados a hablar del despilfarro alimenticio, seguramente en esta fotografía verán también muchos ejemplos de despilfarro. Un coche, por ejemplo, este primero que tenemos aquí, de 5 plazas, solamente un conductor. El coche de al lado, exactamente igual. Un coche de 5 plazas, solamente un conductor. El coche de detrás, exactamente igual. Un coche de 5 plazas, solamente un conductor. En esos 3 coches estamos despilfarrando, fíjese, de 15 asientos posibles, solamente estamos utilizando 3. El resto es un despilfarro. Pero claro, el gasto de gasolina, el gasto de emisiones de CO2 es exactamente igual. Bueno, ahí es donde nos deberíamos plantear. Cuantos más coches entran en una ciudad, ¿qué es lo que problema hay? Más probabilidad también de accidentes. Y cuantos más accidentes hay, pues aumentan las primas de las compañías de seguros y, por supuesto, todo el drama también intangible de los accidentes, de los fallecimientos, en fin, de las discapacidades que puede venir sobre la edad. Cuantos menos accidentes haya, las primas de seguro van a disminuir también las indemnizaciones y al final vamos a aportar mucha más productividad y mucha más valor añadido para la economía. Este es exactamente igual. El ejemplo, por ejemplo, de número de vuelos que ha habido en los últimos días desde la crisis del coronavirus. Más cosas que las empresas nos tenemos que plantear. No sé si a ustedes les es familiar esta fotografía, este dibujo de lo que sucede en una clase cuando hay un cambio de clase. Pues todos los ruidos, el follón que se monta, la profesora ahí aterrorizada, pero yo quiero que hagan hincapié también en, por ejemplo, si uno de los alumnos fuera como esta persona que tenemos aquí, que fuera autista o que tuviera Asperger, o que tuviera una sensibilidad especial al ruido. ¿Ustedes son capaces de plantearse el drama que tiene esta persona que tiene que ir incluso con cascos para evitar amoldar el ruido? Pues, ¿qué se les podría ocurrir para disminuir este ruido tan atroz para esta persona? Hombre, pues hablar con los alumnos pues puede ser una opción. Intentar convencerles, intentar que sean empáticos con esta persona e intentar que disminuyan los niveles de ruido. Hombre, realmente parece difícil conseguir, ¿verdad? Podemos también poner castigos al que grite, al que hable, pero esto realmente parece difícil. Podemos poner carteles, podemos hacer mediciones, podemos hacer un montón de cosas, pero fíjense lo que se les ocurrió también a una profesora de un pueblecito de Sevilla. Pues había al lado una escuela de tenis y les pidió pelotas de tenis y las pusieron en las patas de los sillos, con lo cual, cuando el momento de arrastrar todas las sillas, pues los decibelios, desde luego, bajaban bastante. Esto benefició a un chaval que tenía autismo en esta misma escuela, pero que duda cabe que benefició también al resto de compañeros, que entendieron primero que se había hecho para favorecer a este chaval y luego al final que esos niveles también de estrés, de ruido, pues desde luego repercutieron muy positivamente, no solamente en el conjunto de la clase, sino también en el conjunto de los profesores. Este tipo de colaboraciones son básicas, haciendo alusión al objetivo 17 de las alianzas, en donde aquí fíjese que estamos hablando de familia, estamos hablando de padres, estamos hablando de profesores de la escuela de tenis, estamos hablando al final de un ejemplo que yo les estoy trayendo y que ustedes deben ser capaces de extrapolar a sus diferentes organizaciones. Lo mismo con todo el teletrabajo que podemos estar hablando ahora, igual que los niños han podido ser capaces de estudiar y de atender a las clases durante su reclusión en sus casas, ¿por qué no las empresas también pueden llevar a cabo este tipo de reclusiones? Si Luz hubiera tratado de hacer esta exposición, o bien en Zaragoza, o bien en Madrid, o bien en Barcelona, donde fuera, yo físicamente hubiera tenido que ir a cualquier sitio. De esta manera lo estamos haciendo y estamos aquí unas 100 personas que estamos siendo capaces de plantearnos esta presentación. La flexibilidad, ¿qué significa? Pues esto es un ejemplo de Ford, que si no van a construir coches, pues pueden construir perfectamente a través de impresoras en 3D, la tecnología nos lo permite, pues EPIs, equipos de protección individual para distribuir entre diferentes zonas. Lo mismo que bebidas alcohólicas que están distribuyendo ahora, pues material higienizante, etcétera, etcétera, etcétera. Esa flexibilidad, esa adaptación.
¿Qué problemas tenemos hoy en día en la economía? Pues desde luego la contaminación, las basuras son problemas realmente importantes. Pues ¿cómo podemos hacer que la tecnología encontrar aquellos negocios sostenibles en lo que a través de drones seamos capaces de localizar dónde están esos niveles de basura más importantes y ser capaces de tratar de, bueno, de optimizar también los esfuerzos en esa recolección de basura? Desde el punto de vista de los emprendedores, no sé si conocen ustedes el ejemplo de la Ocean Clean Apparel, una aspiradora marina de plásticos que trata de, está todavía en fase de testing, pero estamos tratando un poco, pues están tratando un poco también de, bueno, pues de limpiar toda la basura que existe en los mares. Una compañía como Coca-Cola, ¿qué tiene que ver Coca-Cola con el agua? Pues desde luego sus objetivos en agua, en envase, en sociedad, en química son realmente muchísimo más importantes, ¿no? En salud para los trabajadores, su programa Mares Circulares precisamente hace un poco alusión a ese impacto que genera la Coca-Cola, los envases de Coca-Cola que sean perfectamente reciclajes, qué compromisos tenemos con utilización de agua, con disminución de azúcar, con salud, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, el caso de Nespresso. Nespresso, que es una empresa legal, es decir, vende una serie de productos y establece una serie de parámetros de calidad, riesgo, pero ¿cuál es el problema que tiene Nespresso? Que sus cápsulas tienen aluminio. Ese aluminio, si no se trata correctamente, es muy contaminante. Entonces, ¿qué es lo que hace Nespresso? Además de ser legal, es responsable porque ellos se comprometen a reciclar todas las cápsulas de las que los consumidores depositemos en los diferentes puntos limpios de la misma manera que hacemos con el cristal, con el papel o con el cartón o con el aceite usado de cocina. Entonces, en Nespresso se gasta dinero en contratar a esta fábrica para que se reciclen todos esos pozos de café, se separen del aluminio, que se hagan lingotes de aluminio que son infinitamente reciclables y con los pozos de café se mezclan con compost, con compost orgánico para hacer ese abono que se lleva al delta del Ebro y una vez allí se abona una serie de arrozales, se recogen los arrozales y todo el arroz se dona al banco de alimentos. De tal manera que, bueno, pues es un ejemplo de economía circular. Claro, es un ejemplo de responsabilidad social corporativa, con C de corporación. Nespresso se gasta todo el dinero en hacer todo este proceso. Ahora, ¿qué nos falta aquí? La responsabilidad social individual, que los consumidores que somos legales, porque compramos las cápsulas de Nespresso y tenemos un impacto positivo en nuestra satisfacción degustando este tipo de cápsulas, ahora seamos capaces también de ser conscientes de ese impacto y ese impacto seamos capaces de devolver esa cápsula utilizada a ese punto de recogida para que Nespresso pueda hacer todo el proceso circular. Y esto al final va a impactar directamente en lo que son la marca y la reputación de la empresa. Esentia, una empresa también muy conocida, también en Aragón, dedicada efectivamente al marketing, acaba de recoger aquí, por ejemplo, pues cuáles son las empresas más responsables, más reputadas en este tipo y que están haciendo más temas por ayudar en el tema del coronavirus. Y por cerrar ya un poco la presentación, ¿cómo debemos de ser capaces de establecer todo esto que he contado dentro de nuestra propia organización? Pues creando lo que se llama una matriz de materialidad, en donde pongamos qué es aquello que más impacto tiene para nuestra cuenta de resultados y qué es aquello más importante para nuestros grupos de interés, que son todas aquellas personas, instituciones, organizaciones que tienen algo que decir dentro de nuestra organización. El caso, por ejemplo, de Banco Santander, fíjese como medidas para satisfacción de cliente, multicanalidad, digitalización, atracción de talento, gestión ético, es aquello donde realmente tienen que priorizar a la hora de tomar a cabo sus decisiones empresariales. Y todo esto solamente se puede llevar a cabo, y ya estoy finalizando la presentación, a base de diálogo. Ya no es el CEO el que ordena y manda, sino que tiene que dialogar con todas las partes interesadas porque es importantísimo ser capaces de encontrar una sociedad poliédrica como la actual, todos los puntos de vista. Para eso tenemos que hacer un análisis cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo puede ser externo, a base pues, de inversores, de materialidad de otras empresas del sector. La comunicación de esas buenas prácticas es fundamental para copiar en el buen sentido de aquellas buenas prácticas que hacen el resto de organizaciones, máxime cuando es nuestro sector. Los medios de comunicación son realmente importantes, los análisis de reporting de organizaciones como pues, Cámara de Comercio, CREA, Confederación de Empresarios Españoles, etcétera, ¿no? Por supuesto, el marco regulatorio, muy importante también, los marcos voluntarios, como puede ser Naciones Unidas, pero como puede ser también la Ley de Información Financiera y Diversidad, que cada vez va a ser más restrictiva en cuanto a las empresas obligadas a reportar en materia de responsabilidad social corporativa y, por supuesto, también desde un punto de vista interno, ¿no? Preguntando, hablando, dialogando con los proveedores, con los medios de comunicación, con los clientes, con nuestros propios empleados, etcétera, ¿no?
Y luego, por supuesto, también desde un punto de vista de análisis cualitativo, ir en muchos casos también a establecer cuáles son las controversias en las que mi organización está invertida, cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos nosotros y, desde luego, también los expertos, las megatendencias, las ONGs también son realmente importantes. Por terminar ya, ¿cuáles son los grupos de interés que nosotros tenemos que organizar, que nosotros tenemos que tener controlados perfectamente y con los cuales tenemos que dialogar? Desde luego, proveedores, medio ambiente, comunidad, accionistas, clientes y consumidores y empleados son fundamentales. La ley financiera, la ley de información no financiera y diversidad te obliga a reportar cuáles son los riesgos que tenemos nosotros de gestionar este tipo de grupos de interés, cuáles son las políticas con las que estamos dialogando y cuáles son los KPIs con los que vamos a liderar este diálogo, ¿no? En materia de empleados tenemos una política de igualdad, hemos detectado que existe brecha salarial y vamos a ver cómo la descubrimos. En materia de corrupción tenemos un código ético, tenemos un plan de evitar posibles corruptelas, etcétera, ¿no? Posibles canales de diálogo, pues de luego con los empleados, pues pueden ser encuestas, temas de motivación, de conciliación, por supuesto un canal de denuncias y una serie de cifras de desempeño. Con los clientes exactamente igual, cómo adaptamos los canales comerciales, cómo adaptamos, muy importante, la gestión de reclamaciones y qué KPIs tenemos, qué objetivos tenemos de disminución de reclamaciones o de contestación de reclamaciones en un tiempo determinado. En el caso de Santander, por ejemplo, pues con los grupos de accionistas, todos los focus group, etcétera, y por supuesto con la sociedad exactamente igual. Que tenemos algún objetivo de colaboración con diferentes ONGs, con universidades, con instituciones, tenemos un objetivo cuantitativo de inversión, tenemos un objetivo cualitativo de número de organizaciones, tenemos un objetivo de impacto en una serie de personas o en plantación de árboles, lo que sea. El diálogo en las redes sociales también es muy importante, ese diálogo virtual. Y por finalizar ya les pongo un ejemplito en el que yo personalmente hago, por ejemplo, pues el impacto que yo genero dentro de la sociedad, por ejemplo, en el tema de viajes y de emisiones de CO2, ¿no? Esto a través de la plataforma Cero CO2 de la Fundación Ecología y Desarrollo. Yo tengo que evaluar cuánto he viajado en el año 2019, por ejemplo, en avión, en coche y en tren, y cuáles han sido mis emisiones de CO2 asociados a los diferentes tipos de viajes que he hecho. En función de eso, yo puedo pagar un dinero que me compensa ese tipo de emisiones. Lo mismo puede ser también los objetivos que tengo yo en cuanto a mecenazgo de proyectos culturales o en cuanto a reciclaje de economía circular desde los tapones de las botellas de plástico hasta el propio plástico, el papel, el cristal, las cápsulas de Nespresso o el aceite usado en la cocina. Ahí tengo el compromiso que tengo de reciclaje y dónde, a través de qué herramienta, de qué canal, de qué punto de partida voy a destinarlos. Y yo creo que así ya más o menos hemos cumplido un poco ligeramente el horario, con lo cual yo creo ahora ya estaría pendiente de los comentarios, las dudas o el diálogo que pudiéramos establecer. Pues muchísimas gracias, Juan. Yo me he ido anotando aquí frases que has ido diciendo y la verdad es que no sabía con cuál quedarme, pero voy a recordar algunas muy rápidamente, ¿vale? Decías la RSC corporativa, ahora falta la RSC individual. Has hablado también de trascender al objeto de la empresa tradicional. Has hablado que la RSC maximiza el nosotros y esto lleva a maximizar el yo. Y has hablado también de que tener ética es caro, ¿vale? A mí me parece un punto de reflexión y de partida extraordinario. Además, has aportado tu conocimiento como economista, con lo cual también nos has situado, ¿no?, en este entorno económico. Y tenemos aquí un par de participaciones que ya han completado en el chat. Entonces, si te parece, les vamos a dar les vamos a dar voz y ellos mismos directamente te comunican, ¿vale? El primero ha sido Daniel Serón, que ha comentado el efecto colateral positivo de la reducción atmosférica, de emisiones atmosféricas. Daniel, si te puedes activar el micro y quieres tú comentarlo en directo. Sí, hola, buenos días. Soy Daniel Serón, soy coordinador de la iniciativa COEPLAN, Coalición de Empresas por el Planeta, y también impulsor con la Fundación Ecología y Desarrollo del movimiento B Corp que ha mencionado antes Juan. En primer lugar, Juan, felicitarte por la clara y profunda exposición. Creo que en tan poco tiempo hablar de tantas cosas es francamente difícil y con tanta claridad. Bueno, yo la reflexión que hacía es sobre la oportunidad, ¿no?, de desacoplar el crecimiento económico de los impactos negativos sociales, ambientales y económicos, ¿no? A raíz de este efecto colateral positivo sobre las emisiones, de hecho, en pocos días en la ciudad de Barcelona se han visto reducidas las emisiones en un 86%, las emisiones de
dióxido de nitrógeno. En Zaragoza creo que estaba en un 55%. Esto todos son de imágenes tomadas, ¿no? De imágenes vía satélite tomadas por la Agencia Espacial Europea. Veíamos en la foto que ha puesto Juan de China claramente cómo se veía esta reducción de emisiones, y creo que esto nos debe hacer reflexionar sobre que, bueno, las pandemias, el riesgo de pandemias estaba advertido, ¿no? Desde hace tiempo. Entonces nos ha pillado como a todos un poco fuera de juego. Entonces, ¿cómo manejar la incertidumbre? Y la incertidumbre también sobre otros riesgos como es el, claro, cambio climático, la escasez de recursos por la sobreexplotación de los mismos. Y bueno, en este caso, en esta crisis, hemos visto como la escasez de recursos puede ser un problema que amenaza nuestras vidas, ¿no? Y que nos haga pensar el cambio de modelo productivo y de consumo, porque no puede ser que tengamos que estar dependiendo, ¿no?, de importación de EPIs de países lejanos para salvar nuestras propias vidas, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental, como tú muy bien dices, Daniel, ese cambio de modelo. Al final, pero que es un cambio de modelo lógico que nos ha venido acelerado por las circunstancias actuales, pero en cualquier caso es que la responsabilidad social corporativa no deja de ser más que lógica empresarial. Es decir, yo recuerdo siempre cuando en la Segunda Guerra Mundial los carceleros nazis, ¿no?, que eran ahí como demonios y como tal, y luego resulta que en su casa pues era gente normal, que estaba con sus hijos, e incluso a lo mejor alguno hasta le pegaba a la mujer, ¿sabes? O sea, que era gente pues normal y gente que podía ser apocada en un momento, en un sistema familiar, y luego cuando se ponía el disfraz de nazi, pues era un demonio, ¿no? Pues yo no puedo entender que las personas seamos de una manera en casa y de otra manera en el trabajo, ¿no? Las empresas hoy en día son ciudadanos corporativos y si no entendemos a la empresa dentro de su humanismo, pues es muy difícil entenderlo. Al final, simplemente basarnos en los temas financieros y esperar que una vez que yo tengo muchos beneficios, ya con esos beneficios yo tengo muchas ventas, ya con esas ventas ya crearé puestos de trabajo, pues es un poco ser cortoplacista y miope. La empresa al final tiene que tener esa triple visión, tanto de gobierno corporativo como de medio ambiente como social, y si no ofrecemos información sobre todos estos aspectos, estamos hurtando al inversor, al cliente, al proveedor, al trabajador, de una información muy valiosa para volver a la definición de lo que es la contabilidad, que es reflejar el valor fiel de la empresa. Pues bien, la contabilidad financiera no refleja el valor fiel de la empresa, refleja una parte del valor de la empresa, pero debemos de contabilizar financiera y no financieramente, porque al final la contabilidad no financiera es lo que me va a advertir de situaciones de riesgo. Si yo soy capaz de contabilizar la rotación de mis puestos de trabajo, más allá de que una empresa tenga más trabajo temporal o sea más estacional, pues me va a poder alertar de situaciones que a lo mejor son perjudiciales. O si hay una brecha entre diferentes puestos de trabajo simplemente por el género, pues me va a alertar de un despilfarro de talento básico en la propia empresa. O si yo no soy capaz de contabilizar los viajes que hacen mis trabajadores y el impacto que tengo yo en emisiones de CO2, pues desde luego estoy generando un impacto negativo en la sociedad, por mucho que el impacto positivo sea cortoplacista en mi propia organización. Una organización tiene que ser consciente que esta reunión que hemos tenido gracias a Luz, pues desde luego tiene mucho más valor porque hemos contaminado muchos menos que si todos hubierais venido a Zaragoza, a mi casa, a hacer esta presentación, porque todos hubierais tenido una serie de viajes y hubiéramos contaminado, con lo cual esta es una forma mucho más adecuada. Es esa lógica a la hora de tomar decisiones, y esto es lo que tenemos que implantar a partir de ahora. Si el teletrabajo en determinadas profesiones, en determinados sectores ha funcionado, ¿por qué no se puede continuar de esta manera? Hombre, lógicamente, si yo soy el bedel de la universidad, pues es difícil que teletrabaje, o si soy un guardia de seguridad, o si es difícil, ¿verdad? Pero habrá otras profesiones en las que sí. De lo que se trata es que, bueno, que cada uno seamos capaces de adaptarnos. Luz, ¿no te oímos? Sí, disculpad, que a veces me quito el micro por no que no se acople. Te decía, Juan, que tenemos varias preguntas, así que paso a la siguiente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a dar la voz a Edita, que tiene una exposición que hacernos sobre el ejemplo de Nespresso que has puesto, ¿de acuerdo? Edita. Sí, buenos días. Muchas gracias por el webinar tan bonito que nos habéis hecho y lo didáctico y plástico y ameno que ha sido. Gracias.
Y más que una pregunta es una reflexión, porque al hilo de lo que ha explicado también Juan sobre la importancia de la ética en la responsabilidad social, y hilándolo con los ejemplos que nos ha puesto de Coca-Cola y de Nespresso, a mí se me está ocurriendo que esas empresas son modélicas en la manera en que tienen de organizar y de poner en marcha sus planes de responsabilidad social, pero a lo mejor podrían plantearse un paso más, poniendo más peso todavía en la ética, que ahora tenemos una oportunidad preciosa con esta nueva situación que nos obliga a dibujar una sociedad diferente. Porque tanto Coca-Cola como Nespresso, y no me estoy metiendo con ellas, es solamente un ejemplo, están ofreciendo a los consumidores algo que es totalmente prescindible y que está en la base de su negocio, pero que contamina, que encarece, que entorpece, como son las botellas de plástico, la bebida que sea más o menos saludable o las cápsulas del café, que no hace falta para tomar café. A lo mejor sería el momento de dar un paso más, alzándose más en la ética, para redefinir y rediseñar el negocio de manera que sea más respetuoso con el medio ambiente, porque nos hace mucha falta ahora, ¿eh? El coronavirus es solo uno de los síntomas de la grave emergencia climática que tenemos. Y creo que estas empresas tan punteras podrían dar un paso más adelante. Solo era esto. Muchas gracias. Sí, yo te entiendo, Edita. Al final, claro, al final son todas decisiones individuales. Efectivamente, las cápsulas de Nespresso tienen el perjuicio, las latas de Coca-Cola tienen un perjuicio, pero también los coches. Pero tampoco nos vamos a plantear todos ir en bicicleta, porque a lo mejor yo soy un anciano y no puedo ir en bicicleta, o yo tengo una discapacidad y no puedo ir en bicicleta, o a lo mejor, quiero decirte que al final, dentro de lo que es la libertad de elección, yo elijo, a mí me da mucho placer tomar eso que es perfectamente prescindible, pero me produce una satisfacción emocional, que es beberme una Coca-Cola o tomarme un café, pero yo soy responsable en el sentido que deposito la lata de Coca-Cola en su sitio adecuado y deposito la cápsula de Nespresso en su sitio adecuado. Yo creo que por mucho que sean las empresas las que más impacto tengan en la sociedad, los ciudadanos también tenemos nuestra responsabilidad social individual y no podemos hacer elusión de funciones, no podemos criticar, por un lado, que yo hago mi declaración de la renta y miro a ver si me sale separado o conjunta y la hago de una manera o de otra manera para pagar menos impuestos, y luego critico que otras empresas pues procuren establecer las maneras legales de pagar menos impuestos o de desgravarse los impuestos por contratación de trabajadores. Yo creo que al final es la propia sociedad la que tiene que definir si quiere cápsulas de Nespresso o quiere cápsulas de otro tipo, que a lo mejor tengan menos calidad o menos aroma o menos sabor, pero a lo mejor sean más ecológicas. Pues eso es la propia sociedad la que también tiene su responsabilidad. El consumidor tiene que ser consciente que cada vez tiene que consumir menos y tiene que dejarse, entre comillas, enamorarse de las luces y de los focos y de los neones y de 2x1, la segunda unidad del 70%. A lo mejor no es necesario consumir tanto, ¿no? A lo mejor hay que consumir de una manera mucho más eficiente. También tenemos nosotros a lo mejor prefiere consumir de cercanía o consumir productos que sean, podríamos medir la fruta de dónde viene, si es de temporada o si no es de temporada. Juan, perdóname, mira, casualmente tenemos a Ana Gascón, que es la directora de RC de Coca-Cola, y quiere aportar un comentario. La voy a anticipar porque creo que claramente viene al uso en este momento, ¿de acuerdo? Ana, cuando quieras. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Juan, te agradezco mucho la presentación que me llegó por WhatsApp y online y efectivamente ha cumplido todas las expectativas. Me gustaría simplemente hacer un comentario a Edita. Entiendo perfectamente tu punto de vista y nosotros lo que intentamos hacer es trasladar diariamente a nuestros consumidores el compromiso ambiental y social que tiene una empresa como Coca-Cola. Puedes mirar en las memorias de la compañía a nivel internacional, que tenemos compromisos ambientales y sociales absolutamente globales, pero también ahora mismo estamos terminando de finalizar la que nosotros hacemos para España. Y te animo a que la consultes en unos meses, en unos días, dependiendo un poco de cómo funciona esta situación tan anómala que estamos viviendo, ¿no? Pero lo que sí que te puedo garantizar es que nosotros, Edita, hacemos un análisis pormenorizado de todos los impactos ambientales y sociales que tiene nuestra operación en España y nuestra cadena de valor. Y lo que intentamos hacer desde el área de responsabilidad corporativa es minimizar lo máximo posible ese impacto ambiental y aumentar todo lo posible ese impacto social positivo que queremos generar en nuestro entorno. Pero esto, yo te lo puedo decir, y efectivamente trabajo en responsabilidad corporativa de Coca-Cola, y qué te voy a decir yo, ¿no? Pero lo mejor que podemos hacer es intentar trasladar este compromiso a números, a indicadores,
a datos para que seas tú, Edita, la que te crees tu propio análisis de lo que hace Coca-Cola en el mercado. Y lo que yo sí que te puedo decir es que Coca-Cola lleva 65 años operando en España y desde 65 años el compromiso ambiental siempre ha estado muy presente, y si nos hemos podido poner las pilas en todo lo que nos pide la legislación, todo lo que nos pide el consumidor final a día de hoy, es porque llevamos trabajando con una trayectoria muy, muy contundente, ¿no? Entonces, yo te animo a que, bueno, pues una de las cosas que ha mostrado Juan durante su presentación son los informes de sostenibilidad de las empresas. No están pensados para el consumidor final, pero puesto que tú eres colega del sector, te animo a que lo compruebes en cuanto lo tengamos publicado. Si me facilitas tu correo electrónico, yo te lo puedo hacer llegar, para que seas tú, con ese desempeño en la cabeza y con esos compromisos bien claros, los que valores si efectivamente Coca-Cola es una empresa que pone su producto en el mercado en las mejores condiciones ambientales y sociales. Y por detrás del modelo de negocio de Coca-Cola hay sin duda un modelo de negocio responsable, pero que nosotros nos enfrentamos al escrutinio del consumidor final todos los días en redes sociales, que yo creo que es una de las cosas que más valor pueden aportar en estos entornos, ¿no? Porque empresas como Nespresso, como Coca-Cola, tenemos el foco y la atención de muchos stakeholders y de mucho consumidor final, y por eso, por nuestro propio compromiso, y por eso también estamos seguros de lo que estamos haciendo bien, porque tendríamos muchísimos ojos encima diciendo si lo estuviésemos haciendo mal. ¿Vale? Muchas gracias. Perfecto, Ana, te agradezco mucho la intervención. Edita te ha contestado en el chat, puedes leerlo directamente porque dice que no quiere ocupar más tiempo, lo cual también le agradecemos. En cualquier caso, hay más gente interesada en este informe que estás diciendo, con lo cual yo creo que también es una oportunidad para ti porque te han dejado 2 correos electrónicos. Y si te parece, seguimos contestando, ¿de acuerdo? Avanzamos un poquito con el debate. Diego nos ha tenido que abandonar, pero voy a compartir con él lo que nos planteaba, ¿no? Juan nos decía, ¿qué papel debería cumplir la administración pública, concretamente el sector educativo, para comenzar a cimentar sólidos principios? Bueno, Diego, que es responsable también de formación de los coordinadores de formación de diferentes centros en la Comunidad Autónoma de Aragón, pues ya está junto con el consejero implantando los objetivos de desarrollo sostenible para que se conozcan en todos los colegios, públicos, privados, concertados, en todos los colegios. Me consta que hay muchos colegios que están implantando ya también no solamente los objetivos de desarrollo sostenible entre sus alumnos, sino también incluso elaborando las memorias de sostenibilidad. El colegio de mis chicos, el Juan de Lanuza en Zaragoza, hace una memoria de sostenibilidad, ha sido reconocida, está midiendo todos los impactos, elaborando la matriz de materialidad. Yo creo que es fundamental que esto al final sea algo natural. Lo mismo que el Instituto de Aragones de Fomento empezó a hacer con el tema de los emprendedores, que llevó a los emprendedores también al colegio, y el programa Emprender en la Escuela, en donde al final, oye, los niños cuando salgan de la escuela no tienen por qué simplemente o ser funcionarios o ser empresarios o trabajar, ¿no? ¿Por qué no? O sea, ser trabajadores por cuenta ajena o ser funcionarios. Bueno, también existe la posibilidad de ser trabajador por cuenta propia, ¿no? Pues los ODS y la responsabilidad social corporativa es una forma también básica, ¿no? No podemos ser solamente fijarnos en el dinero o ser sociales, no. Esa generación de impacto es fundamental. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar paso a Iñaki. Iñaki, ¿estás por ahí? Sí. Perfecto. Iñaki Espinosa te plantea una duda también muy concreta sobre su negocio, ¿vale? Mira, nosotros tenemos una empresa que se llama Scrubs, donde tenemos 50 tiendas que vendemos todo producto de economía circular, o sea, alimentación básicamente, producto que normalmente hasta ahora acababa en muchas ocasiones pues siendo destruido, ¿no? Entonces el planteamiento claro era, en este negocio entramos hace 6 años sin saber ni que existía la palabra de economía circular, sin saber que íbamos a entrar digamos, en un concepto empresarial de moda, y ahora estamos asumiendo bastante responsabilidad de liderar de alguna forma ese área, ¿no? Entonces, nos encontramos con que con los proveedores todavía nos venden a precios bajos los productos que en otras ocasiones, ya digo, tendrían que prácticamente destruir, que le quedan 1 mes de vida, 2 meses de vida y que ya el mercado normal no lo admite, ¿no? Y entonces lo que llaman cortos de fecha, pero todavía no valoran la importancia que tiene el de alguna forma el que les diéramos un marchamo, algo de que son, digamos, realmente
responsables socialmente, salvo el caso de Bimbo, que lo hacemos habitualmente y que ya tienen ese concepto bastante más metido dentro de su ADN, ¿no? En el resto nos cuesta, ¿no? Entonces queríamos saber, primero, si existe algún tipo, digamos, de homologación que se pueda hacer a esa empresa o de marchamo, de marca que se pueda hacer, que son realmente socialmente responsables. Y luego un segundo punto también de cara a los consumidores. Nosotros, las tiendas, los consumidores nos compran, pues mucha gente de tercera edad, mucha gente responsable que empieza a conocerlo, porque les vamos acostumbrando a decir, oye, un producto que cuando tú lo compras con 15 días o con un mes de fecha antes del consumo preferente, ¿no? Nosotros te lo podemos vender hasta el último día, luego tú lo puedes consumir muchas veces durante semanas o durante meses, o sea, no sé, unas conservas, unas galletas o una pasta, se puede consumir muchos meses después, les tratamos de educar, ¿no? Y lo vamos consiguiendo, pero tampoco todavía nos distinguimos suficientemente para el consumidor, ¿no? Entonces también nos gustaría de alguna forma que poder asumir algún tipo, digamos, de certificación que nos permitiera diferenciarnos con estos consumidores responsables, entre los cuales aquí hay un montón en este foro que estamos hoy presentando. Sí, vamos a ver, el tema de las certificaciones, los sellos, que al final yo creo que cada uno, no hay algo homologado, cada uno hace un poco la guerra por su cuenta. Por eso Ana hablaba de las memorias de responsabilidad social corporativa y yo creo que es un poco la clave. O sea, la memoria al final es un documento que es realmente muy importante en el sentido que la propia ley te obliga a incorporar ese documento y a ser firmado por el consejero delegado y a presentarlo en el registro mercantil, con lo cual es un documento muy importante. Ese documento que tiene que ofrecer información no financiera tiene que ser, en el caso del RSC, incluso verificado de forma externa para las grandes compañías. Ahí ten en cuenta que estás plantándote todos tus objetivos y todo lo que tú vas a hacer. Ahí es ya la propia RSC, más RSC que eso es difícil. ¿Quién te va a certificar si ya es un documento que tú has presentado, no es auditado, pero sí que es verificado y al final estás tú poniéndose datos que, bueno, ya va a tu palabra, ¿no? Y va a tu forma de ser, el que tú seas más mentiroso o no seas mentiroso. Hombre, las trampas en la contabilidad financiera se han hecho siempre. La contabilidad creativa, pues al final lo que te dices, vamos a ver cómo hago elusión de la ley para intentar hacer, pues en la contabilidad no financiera también se podría llevar a cabo hacer. Pero realmente la clave fundamental es que tú tengas, y esas empresas, Bimbo o Calidad Pascual o Chocolates La Casa, empresas que son RSC y que todos somos conscientes que son RSC, más allá de buscar una certificación externa, que te la pueden dar o no te la pueden dar, es que tú elabores tu propia memoria de RSC y ahí te pongas tus propios objetivos. A Coca-Cola nadie le tiene que decir que no es RSC, porque tú tienes ahí tus objetivos muy claros y cómo estás midiendo el tema de la economía circular o de cuántas latas vas a producir y cuántas latas vas a ser capaz de reciclar. Eso está muy claro. Ahí tienes una serie de objetivos. ¿Cuánta agua vas a dejar de disminuir en tu cadena de producción? ¿Cuánto azúcar vas a dejar de incorporar dentro de tus productos? ¿Vale? Esos objetivos son muy claros. Puede venir alguien de forma externa, un verificador, un auditor que te lo haga, y puede haber alguien que te certifique que todo ese proceso está correcto. Pero la clave fundamental es, antes de todo eso, ¿no? Es ser capaz de encontrar esa propia memoria de forma individual en que cualquier consumidor, cualquier proveedor pueda ir a esa memoria y pueda cotejar que lo que dice esta organización es cierta y que ese lenguaje es perfectamente lógico. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente cuestión. La siguiente cuestión la hace Flavia. Bueno, Javier ha contestado a Diego. Javier, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenos días. Hola, has hecho un comentario que a lo mejor es a raíz del comentario de Diego, pero creo que podría también aportar mucho valor. Sí, bueno, Diego preguntaba, ¿no? Sí, creo recordar que sobre la importancia, ¿no?, en el sistema educativo sobre esa ética, ¿no?, y esos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y bueno, yo como docente, especialmente sobre el campo de la economía y bueno, de la asignatura de iniciativa de actividad emprendedora y empresarial, pues es muy interesante porque ya se están introduciendo pues ciertos elementos muy ligados a estos objetivos, ¿no? Y incluso los propios objetivos del desarrollo sostenible. Entonces es muy bonito pues ver cómo los chicos realmente pues los hacen suyos, se implican y crean unos proyectos espectaculares que se pueden llevar a cabo, ¿no?, en la realidad. Dentro de ese mundo de emprendedores, ¿no?, pues hacer unos emprendedores sociales y éticos no para el día de mañana, sino para el día de hoy, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Perfecto. Ahora sí, Flavia, ¿te activas el mic? Perfecto. Hola, bueno, soy Flavia de Valencia.
Soy una emprendedora, tengo una empresa familiar, una SL pequeña, y estoy desarrollando un proyecto de inclusión laboral de personas con síndrome de Asperger. Y simplemente quería compartir una reflexión, porque con este tema del coronavirus, en toda la comunidad Asperger de Valencia, estamos en contacto, y a todos nos parece muy curioso que nuestros chicos, que tienen muchos problemas en el colegio, muchísimos, de ansiedad, y eso causa que, bueno, que rindan menos, cuando tienen unos coeficientes intelectuales, no todos, pero muchos tienen un coeficiente intelectual muy alto, pero sin embargo no son capaces de rendir en un entorno, digamos, normal. Y ahora con esto del coronavirus, de poder estar en casa, en su entorno, en un entorno para ellos más seguro, todos están, además de más tranquilos, mucho menos ansiedad, y además están rindiendo muchísimo. Y simplemente quería compartir la reflexión, porque como Juan usó el ejemplo de una persona con Asperger, y es realmente, o sea, a mí me gustaría que la gente pudiera, para una persona que tiene tanta sensibilidad a la luz, a los sonidos, que se sienten a la ropa les altera, con todos esos estímulos, estar en una clase donde hay muchos chicos gritando, las personas corriendo la mesa, la silla, además de que les están haciendo preguntas que ellos no saben cómo responder, y además atender al profesor para ellos es demasiado. Y que la sociedad se está perdiendo de personas brillantes con un talento que podrían estar aportando a la sociedad soluciones ahora que se necesita tanta la creatividad, ¿no? Es tan necesaria en este nuevo modelo que se está fraguando, digamos. Cómo la sociedad nos estamos perdiendo de personas brillantes y que tienen tanto para aportar a la sociedad. Simplemente quería compartir esa reflexión. Y luego no me acuerdo el nombre, Ana creo que es, la persona de Coca-Cola, quería comentar que sí, hace 2 años hicieron sí, lo siguen haciendo, pero lo hicieron en Valencia, la gira de Mujeres Weekend, que es un fin de semana lo hacía Coca-Cola, ¿vale? Lo patrocinaba Coca-Cola. Hacen un fin de semana de cursos para el emprendimiento para mujeres. Yo participé, y realmente fue muy inspirador, y a partir de esa gira Mujeres Weekend, creamos la Asociación de Mujeres Emprendedoras, en la que participo en la junta directiva, y hoy somos 90 mujeres que nos tratamos de apoyar en el emprendimiento. Entonces es una forma también son 2 cosas totalmente diferentes, pero lo quería compartir porque es muy bonito, y el impacto que ha tenido, que Coca-Cola creo que no tiene ni idea, pero somos 90 mujeres después de esa gira Mujeres que organizaron hace 2 años. ¿Vale? Nada más. Pues muchísimas gracias. Ana te ha escuchado, ¿no? Ana, ¿le has escuchado? A ver, si puedo decirle simplemente una cosa, Flavia, lo sabemos y sois ejemplo de lo que queremos hacer en otros territorios, Flavia. Yo nada más entrar en Coca-Cola, que llevo además poquito tiempo, como 4 años y medio, una cosa así, la primera cosa que definimos era lo que queríamos hacer en el programa Gira Mujeres, que es un programa de emprendimiento femenino específicamente enmarcado en una estrategia internacional, que es lo que os contaba antes, de empoderamiento de 5 millones de mujeres en todo el mundo hasta el 2020, ¿no? Entonces, esto se aterriza en España en este programa de Gira Mujeres. Os estaba acabando de escribir un correo un poco a todos, porque Luz, Juan, para mí es un lujo participar en estas horitas, que yo venía solamente como oyente y para aprender de lo que tiene que decir Juan, y no pensaba participar en absoluto. Pero bueno, me habéis dado la oportunidad, y para mí es un lujo compartir con colegas de responsabilidad corporativa diferentes perspectivas y ver un poco lo que tenemos en la mente todos, y luego ya conocer a Flavia, que ha sido Gira Mujeres con nosotras y que además ha sido beneficiaria de uno de los programas de empoderamiento femenino. Pues, aunque no lo parezca, esto no está para nada patrocinado ni organizado por Coca-Cola, ha sido Juan la que la ha liado gorda con este ejemplo que ha puesto de Coca-Cola, pero efectivamente nosotros hemos empoderado ya o hemos capacitado personal y profesionalmente a más de 16.000 mujeres en todo el territorio nacional, pero es que el caso específicamente de Valencia ha sido pues un caso a tener en cuenta, porque a partir de ahí se ha creado un terreno asociativo donde las mujeres
siguen haciendo trabajos de networking y siguen en contacto y además ayudándose las unas a las otras. Con lo cual hemos puesto, que es lo que queremos hacer a veces en Coca-Cola, ¿no? Poner ese granito de arena, ese granito de, bueno, pues de arroz en este caso, y de donde salen muchísimas cosas muy positivas, pero gracias al talento de las mujeres que participan en el programa con nosotros. Así que, Flavia, encantada de conocerte, aunque sea así online y muy deprisa, y aprovecho también para dar las gracias a Luz y a Juan por darnos la oportunidad de participar y de formarnos, porque en estos momentos tan atípicos yo creo que estas ventanitas de luz, pues una vez al día por lo menos tenemos que tenerlas para cambiarnos las ideas. Así que muchas gracias a todos y encantada de haber formado parte de esta comunidad virtual. Pues genial. Fíjate, Flavia, lo importante que es también lo que has dicho y cuando yo os hablaba de romper paradigmas, este es uno de ellos, ¿no? Seguramente todos los que estamos aquí en el colegio, uno de los trabajos que teníamos que hacer era el trabajo en equipo. ¿Y qué es lo que pasaba con los trabajos en equipos? Pues que había uno que trabajaba, otros que se escaqueaban, otro que no hacía nada, otro que no sé qué. A mí era de las cosas que más nervioso me ponían. Eso es un mantra. Eso es una hipótesis que tenemos. ¿Por qué todo el mundo tiene que trabajar en equipo? Pues a lo mejor todo el mundo no tiene por qué trabajar en equipo. Yo trabajo mejor de forma autónoma que en equipo. Cuando al final yo trabajo en equipo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer yo todo el trabajo. Yo soy muy mal delegado. Yo delego muy mal. Yo admiro a los responsables de recursos humanos que son capaces de delegar, a los jefes, a los empresarios. Yo admiro a los empresarios. Yo no soy empresario, yo no puedo tener personas a mi cargo. Puedo colaborar, pero de ahí... Entonces, ese es otro de los mantras, ¿no? Y las personas que tienen trastorno del espectro autista, en muchos casos nos enfocamos en tratarlos como personas ordinarias, cuando a lo mejor son extraordinarias. Entonces, a cada uno tenemos que, no sé, yo me imagino que cuando vino aquí, yo qué sé, un jugador de baloncesto buenísimo que es americano, pero como no habla español, no le hacemos ni caso al nombre, le ponemos un traductor, le adaptamos la cama a un formato más grande, procuramos adaptarnos a él, ¿verdad? En cambio, a otro tipo de consideraciones que no lo tenemos tan sencillo, ¿no? Perfecto, Juan. Flavia, te digo, tienes una persona que te ha escrito en el chat, que es Daniel Merallo, y que te deja su mail porque le gustaría conocer algo más de la iniciativa, ¿vale? Esto que nos ha pasado en directo, esto es lo maravilloso que tiene que pasar, ¿de acuerdo? Para mí, bueno, yo creo, y para Juan estoy segura que igual, esto es un regalo, ¿no? Todo este cruce de opiniones, de sensaciones y de experiencias. Entonces, Flavia, si te parece, tómate nota porque estoy segura de que aquí van a surgir todavía más cosas. Muchas gracias a Ana también, que nos va a compartir ese informe cuando lo tengan, y nosotros por nuestra parte lo haremos accesible desde la página web del ecosistema para que o bien os lo envíe Ana, pero siempre lo tengáis también ahí para que podáis acceder a ello, ¿vale? Bueno, se nos está yendo la hora, pero vamos a intentar dar respuesta a todos, ¿vale? Vamos a intentar ser muy ágiles. A ver, nos habíamos quedado Galaxy S9. ¿Quién es Galaxy S9, por favor? Vale. Pues Elisa Herrera, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada. Muy bien. Gracias a todos. Puedes hacerla o compartir lo que consideres. Bueno, pues lo primero, gracias por esta oportunidad, gracias Juan por la estupenda exposición, gracias a todos. Yo pertenezco a una fundación, soy la directora de una fundación que se llama Transparencia y Opinión. Aquí básicamente sí lo que quiero trasladar, y estoy totalmente de acuerdo con Juan, es en el tema de la ética empresarial. La ética empresarial va unida a un valor que se llama transparencia. Si tú eres transparente en tu empresa, el consumidor te ve de otra manera, el daño reputacional tuyo no existe, pero además es que forma parte de la gestión necesaria que tienen que hacer las empresas a día de hoy. De tal manera que poco a poco, esta fundación ha empezado el 1 de enero, con lo cual tenemos mucho que hacer. Estamos muy unidos a temas de RSC, pero estamos muy unidos a la ley de transparencia como valor añadido, como valor democrático, como valor de honestidad que tienen que tener las empresas para en su mundo, en el mundo del empresario, el consumidor le vea con determinados ojos. Y hasta ahora la transparencia se pensaba en las instituciones públicas. Todas las instituciones públicas tienen su portal de transparencia, pero eso se ha quedado ahí. Ahora hay que dar un paso más y trasladarlo a la empresa. Y esperemos, y para lo que necesitéis, que podamos hacer una cultura de transparencia unida a la ética empresarial, a la RSC. Y por supuestísimo, Juan,
acierto en todo, vamos. Pues muchas gracias. Al final la ética es que es condición necesaria. No es suficiente, pero sí necesaria. Yo recuerdo en los inicios de la RSC en España, que cuando yo iba a hacer un poco de proselitismo de la RSC y me decían las empresas, vale, muy bien, esto es la RSC maravilloso, pero ¿cuánto más voy a vender gracias a esto? Hombre, es que si lo que quieres es vender más, pues se contrata una política de marketing, a lo mejor. Pero es que la política de responsabilidad social corporativa es otra cosa distinta. Aquí lo que hablamos fundamentalmente es de gestionar riesgos, de gestionar impactos y al final de ser un poco consciente del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, es que la ética y la transparencia están íntimamente ligadas. Sin transparencia es imposible que haya ética. No porque a lo mejor no seas ético, sino porque eres incapaz de medirla. Entonces, si no puedes medir algo, pues deja de ser vamos, lo que no son cuentas son cuentos, que decía un amigo mío. Vale, Juan, mirad, tenemos una última. En primer lugar, Inma, Inma no. Galaxy 9, eres Elisa de la Fundación Transparencia, ¿verdad? Sí, es que no podía entrar por el ordenador y entonces sale Galaxy Elisa Herrera. Perfecto, es que os he dejado mi correo electrónico. ¿Sí? Perfecto. Sí, perfecto, Elisa, muchísimas gracias. Vale, vamos a cerrar, si os parece, este webinar con la intervención de Inma. Inma Ledesma, tú le haces la última pregunta a Juan, ¿de acuerdo? Micro. ¿Ahora? No se te oye todavía. ¿Tenemos un problema? No le oímos, ¿verdad? ¿Qué tal ahora? Ahora sí. Mucho mejor. Ahora sí. ¿Ahora sí? Vale, pues entonces hago un pequeño cambio rápido. ¿No? ¿Vuélvela a intentar? ¿Ahora qué tal? Ahora mejor. Vale, fenomenal. Bueno, pues yo saludaros a todos, comentaros que yo trabajo en un proyecto personal que es Humanic. Precisamente integro lo que es la responsabilidad social corporativa con el enfoque de las personas en las organizaciones y además colaboro con Atades, que ya muchos de vosotros conoceréis, y concretamente aquí en el medio rural con proyectos de inserción sociolaboral de personas con discapacidad. Bueno, pues aquí en el medio rural efectivamente hay una complejidad y de ahí pues lo interesante de abordar este tipo de proyectos. Yo quería participar sobre todo porque en relación al debate que ha surgido antes de Juan plantea consumir menos, yo entraría a reflexionar sobre el concepto debería ser consumir mejor. Es decir, es necesario también que construyamos esas formas de consumo mejor y también esa forma y esa necesidad de seguir educando en toda la cadena de valor hasta el consumidor final. Es decir, está genial que entidades como Coca-Cola, como Nespresso, tomen estas iniciativas y esta responsabilidad organizacional para minimizar sus impactos, pero efectivamente toda la cadena de consumo finaliza, como bien decimos, en el consumidor final. Y de ahí la importancia de seguir educando en toda esa cadena para que efectivamente nosotros como consumidores conozcamos cuál es ese impacto de nuestro consumo y que efectivamente pues, esas formas de consumo sean mucho más sostenibles, ¿no? Luego, por otro lado, a mí me gustaría, ¿no? Igual esto invitaría para hacer otra sesión a futuro, ¿no? Yo creo que tenemos una responsabilidad muy importante, una responsabilidad individual para construir también una conciencia social y también desde esa conciencia social cuál es el impacto a lo individual. Sería un poco qué es lo que viene antes, el huevo o la gallina. Yo creo que ambas son necesarias, ¿no? Y sobre todo esa responsabilidad con lo que estamos viviendo estos días de que es necesaria una transformación. Ya se está dando la transformación, con lo cual, ¿cuál es ese enfoque? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es...? Lo vamos a ir construyendo poco a poco, pero efectivamente plantea un gran reto desde ese punto de vista de transformación social y empresarial para formas mucho más sostenibles con el planeta y las personas, ¿no? Entonces, básicamente esas dos reflexiones, ¿no? Por un lado, lo que planteaba antes de formas de consumo más sostenibles a lo largo de toda la cadena de valor
y también a futuro, con lo que estamos viviendo con el COVID, esa construcción social y esa conciencia social para transformar. Sí, totalmente de acuerdo. Al final, con nuestro consumo también votamos, ¿no? ¿Qué elección queremos, ¿no? ¿Queremos un producto fabricado por personas con discapacidad intelectual? ¿Queremos un producto hecho un aceite ecológico? ¿Queremos un producto que ha venido desde el otro confín del mundo con todo ese traslado, ese transporte, o que haya estado manipulado por yo que sé quién, en qué condiciones, ¿no? Nuestro consumo es algo muy importante y los consumidores también tenemos esa responsabilidad. Si tú estás en el entorno rural, a nuestros gobernantes se les llena la boca con la vertebración del territorio, pero en muchos casos no entienden que la vertebración del territorio proviene a lo mejor también del tercer sector, ¿no? De residencias de personas con discapacidad intelectual, que si están en Calatayud y no hubiera, pues tendrían que venirse a Zaragoza o a Madrid ¿no? Entonces yo creo que esto es fundamental desde ese punto estratégico, ¿no? De ser capaces de entender a las ONGs, a ese tercer sector, a esa medición de impacto que se llama Social Return on Investment, es ROI, que es complejo, pero que realmente hacia esa metodologías, vamos. Perfecto. Bueno, pues si os parece lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Yo agradeceros a todos, deciros también, anticiparos que el día 30 de abril tendremos un Ask Me Experience, que es una especie de puesta en común de nuevo, en el que Juan nuevamente nos acompañará, pero traerá además dos empresas que bueno, pues han implementado una política de ODS dentro de sus corporaciones y compartirán también con nosotros la experiencia y, por supuesto, el debate, ¿vale? Eso será el 30 de abril. Antes del 30 de abril tenemos también un próximo webinar el 15 de abril, el próximo 15 de abril, que está enfocado a seguir vendiendo en el entorno digital, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, Juan. Tendréis la presentación de Juan y este evento grabado, este webinar grabado, a partir de mañana en la página web del ecosistema, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y esperamos veros en las próximas ocasiones. Un abrazo a todos.